Sacrificio, bueno, dígale a mamá Chichón que si tiene ahí sal que me dé, que si tiene azúcar. Y eso se usaba en los campos. Creo que todavía en los barrios hay personas que lo usan con confianza. Y entonces compartían eso que tenían, que costaba y que sabían que quizás no iban a poder comprarlo tan fácil, porque antes no era tan fácil como la gente piensa. Y entonces se compartían. Eran generosos. Renunciaban a usar las cosas porque el vecino la necesitaba. Que me preste la plancha, que me preste la tabla de planchar. Y entonces la madre iba dando ese ejemplo de convivencia a los hijos. Iba dando ese ejemplo de compartir, de colaborar, de vivir en sociedad. Eso se ha ido perdiendo poco a poco. Altruismo, donde había que dar estaban, donde había que colaborar estaban. Desinterés, no esperaban nada a cambio, sencillamente sembraban. Sembraban y punto. Y la filantropía, señores, en aquel tiempo, eso era innegable. Entonces, fíjese que las madres eran el ejemplo. Por eso, los hijos que venían de esas madres no podían bajo ningún concepto portarse mal, no podían bajo ningún concepto ser indeseables sociales, no podían ser gente que le hicieran daño a la sociedad, a menos que en su familia no fuera costumbre y no fuera norma, porque usted aprendía lo que veía en su familia. Eso era en aquel tiempo en los campos, luego en los barrios. Pero con el tiempo, señores, también hay que decirlo, que eso ha ido cambiando. Que ya no hay empatía, que ya no hay vecinos para vecinos, o muy pocos, que ya no podemos decir que las cosas caminan como antes. ¿Y por qué? Bueno, porque comenzamos a vivir todos en una sociedad de consumo a la carrera, en una sociedad que ya nadie quería, como antes, ponerse los zapatos rotos, ponerse la camisa que ya no se veía de qué color era, o sencillamente ponerse un pantalón con un parche como se hacía en el campo, sino que todo el mundo quería estar igual. Y es imposible, no es que sea imposible, usted puede hacerlo, pero eso tiene sus consecuencias. Porque cuando yo pretendo estar como Julio Iglesias, cuando yo pretendo estar como cualquier artista que usted quiera pensar, entonces usted sabe que yo voy a sufrir la consecuencia de eso porque estoy sacrificando cosas por estar aparentando que no voy a poder sostener o que voy a caer en algo malo. Entonces las madres evitaban eso. Las madres jugaban un papel especial en llevar a los hijos a la escuela y al colegio, pero también jugaban un papel especial en trabajar con ellos las tareas. Pero las madres significaban más que eso. Las madres significaban velar que los hijos fueran bien peinados a la escuela, que fueran con las uñas cortadas y limpias, que fueran con los oídos limpios, porque todo eso se los revisaban en la escuela. Porque también los maestros tenían la formación de ese tiempo. Ahora bien, llegó el momento del consumo masivo en donde ya en ningún lugar del mundo las mujeres quisieron seguir en la casa siendo la forjadora de una sociedad noble, de una sociedad que valía el esfuerzo vivir en ella, de una sociedad que partía de lo que era una familia. Y entonces la mujer, a través de la famosa liberación femenina, ya quiso participar en otros eventos que no era cuidar y desarrollar la familia. Ya la madre quiso ir a trabajar y entonces señores, comenzaron ciertas cosas. Y cuidado con calificarme de machista y cuidado con encasillarme, porque todo el que ha vivido este proceso sabe de qué yo estoy hablando. Comenzó a descuidarse entonces en ese momento no solo a los hijos,
sino que ya no podemos tener tantos hijos, o yo no quiero tener hijos por ahora. Y entonces comenzó a descuidarse y comenzó a dejarse el muchacho con la hermana, comenzó a dejarse el muchacho con el tío, con la tía. Comenzó a buscarse una casita de esa que cuidaban niños, sin usted conocer cuál era la formación de esa persona. Y entonces comenzaron los abusos en los niños. Y comenzó la tristeza en los niños. Y comenzó el desbarajuste en el hogar. El desbarajuste en el hogar. Y entonces comenzaron las situaciones. Vivíamos mejor, es verdad, vivimos mejor. Pudimos comprar un motor, pudimos comprar un carro. Ahora estamos haciendo el plan para comprar una casa. Pero ¿y de qué nos sirve si cuando tenemos la casa, entonces nos divorciamos y hay que venderlo? Y usted me dirá, pero Roque, espérate, vete al paso. No me puedo ir al paso. ¿Y sabe por qué no me puedo ir al paso? Porque yo no quisiera llegar a lo más grande que pasa. Cuando los dos, esposo y esposa, o compañeros y compañeras, estábamos centrados en la familia, no había otra cosa que ver, ni había otra cosa que pensar, porque teníamos un objetivo común. Cuando empieza la competencia de parejas en la casa, comienzan los niños a ser tristes, comienzan los niños a sentirse solos y comienzan a no tener un norte, un ejemplo a quien seguir. Y a eso seguía entonces que el padre y la madre aprendían con los hijos, ayudándole a hacer sus tareas, eran empáticos con sus hijos, eran solidarios, eran participativos. Y entonces eso ya se le entrega a una casa de tarea. A una casa de tarea. Y cuando el padre y la madre llegan a la casa, los dos llegan con la carota porque ya no comparten. Pero cuando el niño se acerca a darle un cariñito, ay, echa para allá que estoy cansado y tengo que salir otra vez porque tengo una reunión, o porque tengo que juntarme con mis compañeros y compañeras. Señor, y se va agudizando la cosa. La gente pregunta de dónde viene el desbarajuste que tiene la sociedad, y es de ahí. El desbarate que tiene la sociedad es de ahí. Y entonces ya luego se sigue el camino. Tenemos el carro, tenemos ya dos carros, tenemos la casa, pero ahora resulta que tanto tiempo en la oficina o tanto tiempo en el trabajo, resulta que ya me atrae más el ambiente de trabajo que el ambiente de mi casa, porque no hay una conciencia de lo que, o se ha ido perdiendo la conciencia de lo que es la familia. Se ha ido perdiendo la conciencia de lo que es la familia. Entonces, señores, eso no para ahí. Ustedes, y lo voy a decir porque total, se da en todos los ambientes. Usted tiene parejas que se han desmoronado bajo esa situación y resulta que probablemente el que era esposo aparece con una novia de donde trabaja y la esposa aparece apareada con un compañero de trabajo porque comparten más con sus compañeros que lo que puede compartir en el hogar, y eso no es sano y eso no es correcto. Por eso usted ve que a muchas personas les gusta más el ambiente de trabajo que el ambiente de su casa, y no puede ser y no debe ser. Yo pienso que una madre positiva es aquella madre que entiende que tiene un compañero y que tiene sus hijos. Pero un padre positivo es aquel que entiende que tiene una compañera, no una esclava, y que tiene unos hijos que le necesitan. Yo pienso que el nivel de irresponsabilidad de nosotros como padres y madres ha llegado a un lugar que tenemos que retomarlo. La madre es un ser insustituible. La madre es un ser que no se puede poner a suplantar por nada ni por nadie. Por ende, yo entiendo que el carril de ser madre, de ser padre, hay que retomarlo. Ahora, ¿es tan fácil eso? No, señores, no es tan fácil, porque ya tenemos
otra sociedad forjada bajo la falta de esos valores que hemos mencionado antes, de esas actitudes que hemos mencionado, y entonces tenemos gente pensando en todo menos en ser familia. Yo pienso que una de las cosas que podemos hacer mínimo para retornar, para ir retornando, porque esto solo se resuelve con educación, no es con educación e información, no hay de otra. Pero yo recuerdo que antes, inclusive en el Mirador Sur, todavía hay un lugar que le llaman el Club de Madre. Yo recuerdo que el Club de Madre lo formó doña Emma Balaguer, Ricardo, y lo hizo con la finalidad de que las madres aprendieran costura, aprendieran cocina, aprendieran repostería y una serie de cosas. Y eso funcionaba, de ahí salieron muchas personas que se ganaban la vida con eso. Pero también estaban los clubes culturales y deportivos, que los días de la madre, usted puede estar seguro que ahí había un acto para las madres, con niños talentosos del sector, igual que en el Club de Madre, con niños que dedicaban poesías, canciones, que llevaban flores para regalarle a sus madres, y entonces la institución también hacía un evento en donde reconocía a las madres más sobresalientes, más notorias, más filántropos, más empáticas, más solidarias, que entregaban más amor incondicional, y entonces le daban una pequeña plaquita que para ellas eso era mucho, que luego fueron sustituyendo a la medida que las cosas se fueron complicando por unos diplomas que inclusive lo vendían hecho en las librerías y solo le ponían el nombre. Eso ha ido desapareciendo poco a poco, es más, desapareció de esas instituciones. Pero decirle a usted que en mi tiempo había que hacer una manualidad para ese día, en el curso se hacía un evento con la madre, con las madres, y que luego se hacía un gran evento en la escuela, y que ese día usted le entregaba a su madre esa manualidad que le enseñaban a hacer. Esa manualidad que con tanto amor su profesora le ayudaba a hacer. ¿Cómo olvidar a doña Luz Díaz? ¿Cómo olvidar a doña Venecia, que vivía ahí mismo cerquitita de doña Luz? ¿Cómo olvidarla? ¿Qué tantas cosas bonitas nos enseñaron a hacer para llevarle a nuestras madres? Entonces yo pienso que decirle a usted que ayer en la mayoría de escuelas no se sintió lo que mañana se celebra en nuestro país y muy especial en Puerto Plata, yo digo, me duele por dentro. Y me duele por dentro porque yo me forjé en la escuela pública. Y me duele por dentro porque cuando yo tenía 15 años ya manejaba una escuelita de patio en la que en vacaciones llegué a tener en casa en 2 tandas hasta 200 niños. Que más luego me lo encontraba en la universidad donde duré más de 30 y tantos de años impartiendo docencias. Y allí me decían, profesor, ¿cómo está usted? Usted no se recuerda de mí. Porque había formación. Había, señores, gratitud. Pero esa gratitud no nacía sola. Esa gratitud nacía de la entrega que usted tenía cuando impartía docencia, cuando transmitía conocimientos a otros, cuando desarrollaba un miembro de una familia para que esa familia creciera y entonces la sociedad creciera. Plata Informativo. Informarte es nuestro compromiso.